El sábado les hablé de cómo las Fuerzas Armadas son entidades verticales que si usted se apodera de la cabeza, en el fondo se apodera de toda la institución. Algunos podrán pensar que eso es una forma muy simplista de ver las cosas, evidentemente que es una forma simple, no simplista, simple. Hay otros factores que, como en todas las cosas de la vida, los vectores matemáticamente determinados pueden sufrir contingencias empíricas, accidentales y particulares que cambian un poco la trayectoria, pero uno no puede estar razonando, y es imposible razonar, tomando en cuenta la interacción de todos los factores. Uno tiene que razonar un poco geométricamente, tomando en cuenta las principales líneas y trazando. Eso fue lo que analizamos el sábado. Si no ha visto el programa, yo le sugiero que lo vea porque yo creo que es interesante. Bueno, después de hacer ese programa me estuve enterando de la cantidad enorme de personas que el Partido Comunista ha metido en el Ministerio de Defensa. No se trata solo que esté ahí la Maya Fernández y un señor de un apellido judío alemán, que es el subsecretario, y algún dos o tres más. No, son muchos. Todos. O directamente o apenas indirectamente vinculados con el Partido Comunista. Estamos hablando de por los nombres que vi y que son expuestos en un medio que se llama El Libero. Yo sugiero que lo busquen en la internet. Son unas 15, 20 personas y probablemente son más, porque cada persona a su vez trae a su propio grupito, a su propio equipito. Algunas personas me han comentado de que estas cosas no... Sí, claro, sí, es verdad todo eso, pero aquí en Chile no, porque este es un ejército muy conservador, muy apegado a las tradiciones, todo. ¿Creen ustedes que el ejército chileno es más tradicional y más apegado a las tradiciones y más conservador que lo que era el ejército del zar? El ejército del zar. ¿Y qué pasó con el ejército del zar? Mucho más conservador, aristocrático. Era un ejército aristocrático. Toda la oficialidad eran miembros de la nobleza rusa. ¿Y cuánto se demoraron los bolcheviques en destruir ese ejército y construir su propio ejército rojo? Y aquellos que no eran confiables, ¿cuánto se demoraron en ejecutarlos masivamente? Les conté el sábado precisamente que Stalin, un poquito antes que estallara la Segunda Guerra Mundial y que invadieran Rusia las fuerzas alemanas, él ejecutó como el 90% de la oficialidad del Ejército Rojo por sospecha. El tipo era un paranoico, un criminal, un infeliz, ojalá que existiera el infierno para que se esté quemando. Mató a millones de personas. Bueno, entre esas millones de personas, miles de oficiales. Ustedes dirán, bueno, sí, pero lo que pasa es que el ejército zarista fue muy destruido, quedó muy debilitado y prácticamente fue deshecho por los fracasos en la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, pasó eso. El ejército zarista fue muy debilitado, totalmente debilitado, destruido por su fracaso en la guerra en el frente oriental contra los alemanes, que le infligieron una derrota tras otra. Y eso facilitó la cosa. Es cierto. Pero hay otras cosas fuera de una derrota militar que pueden producir un trauma que debilite a una fuerza armada. Muchas otras cosas. Algunas son menos espectaculares que una granada de artillería cayendo en una trinchera. Entonces, la guerra ayudó enormemente, quizás fue un factor determinante para que el ejército zarista se desmoronara y por lo tanto el zar en un momento dado no tuvo ningún medio para contener a los bolcheviques. Y los bolcheviques luego pudieron armar un ejército a su gusto, a su pinta. Pero no solo las guerras desastrosas debilitan una fuerza armada. Capaz que en una de esas se pudiera decir, y yo creo que es un factor importante, que una fuerza armada se debilita por la corrupción. Cuando en una fuerza armada, en la cual es fundamental el tema de los valores, los principios y todo eso, resulta que una cantidad importante de altos oficiales está metido en enredos monetarios, en irregularidades financieras, eso no sé si equivaldrá a una guerra perdida. Pero, quién sabe, ¿no? Quién sabe.